Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén en el otro lado. Y hoy, sí señora, sí señor, voy a explotar mi lado más progre y voy a hablar en lenguaje inclusivo. O sea, ¿por qué? Porque estoy saliendo del closet. La verdad es que tengo ganas de, a través del lenguaje, incluir a todas aquellas comunidades que han estado marginadas, aquellas minorías marginadas que las hemos estado, ¿cómo podríamos decir?, excluyendo a través de nuestra forma de hablar. El día de hoy vamos a estar analizando un video de Curiosamente, el canal hiper conocido. Curiosamente, no recuerdo bien cuántos suscriptores tiene, pero tiene muchos miles de suscriptores. No, ¿qué miles? Tiene 2.25 millones de suscriptores. Y la verdad es que largaron hace un tiempo atrás un video sobre el lenguaje inclusivo y la supuesta evolución del lenguaje. Obviamente yo conozco mis limitaciones. El día de ayer yo posteaba y decía, no compres a los todólogos, porque los todólogos por lo general, o sea, hay un toque de chamullo, y como yo no me considero un todólogo, sino que gracias a Dios, Dios me ha rodeado de personas aptas para tratar diferentes temas, el día de hoy tengo el honor y el privilegio de nuevamente tener el autor de este libro aquí. No se llega a ver muy bien por la luz que me juega en contra. Un día tengo que hacer algo con esta luz. El autor de este libro aquí, un amigo, un genio, un crack. Ustedes ya lo conocerán porque muchas veces ha estado en este espacio. Su libro es Lenguaje, Ideología y Poder. Y con ustedes les presento nuevamente a mi amigo Juan Carlos Monedero. El licenciado Juan Carlos Monedero. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Vos cómo estás? Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo va todo? Yo la verdad muy bien. Hoy es más, como puedo hablar en lenguaje inclusivo, como hoy puedo explotar toda esa parte en mí que quizás por cuestiones heteropatriarcales y heteronormativas no estaba pudiendo hacerlo a través de mi forma de hablar, hoy lo voy a explotar al mango. Así que un saludo para todos los que están en el otro lado. Y hoy, amigo, te agradezco mucho por haber aceptado este breve análisis que vamos a estar haciendo de este video. Te agradezco mucho. No, a ti por invitarme. Creo que es importante poder responder y rebatir los conceptos vertidos en este video, sobre todo porque, como decías, un canal que tiene un arrastre de 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas de suscriptores, aunque sabemos que no todos los suscriptores ven todo el contenido, evidentemente produce un impacto y si es negativo debe ser cuestionado y está bien que le salgamos al cruce en un tema tan importante como es el lenguaje, que tiene una relación directa con el pensamiento y con la conducta. La cantidad de reproducciones que tiene este video es casi medio millón de reproducciones. O sea que es la verdad bastante. Muchas veces uno subestima el poder de las redes sociales y de los canales de YouTube y demás, pero son formadores de opinión, ¿no? Y más en el tiempo en el que en el que vivimos. Estos espacios que muchas veces uno los subestima porque simplemente son youtubers y cosas por el estilo, son aquellos que de a poco van calando la mente de los más jóvenes, podríamos decir, y van metiendo una idea incorrecta en sus cabezas, ¿no? No sé qué opinás vos. Estoy de acuerdo con vos, Santiago. Me preocupa eso. La fama, el prestigio, el dinero deben estar al servicio de la cultura, de la verdad, el bien y la belleza. Cuando eso no pasa y cuando una persona que tiene el poder de tener esas municiones virtuales juega su carta en el sentido de posturas ideológicas como el lenguaje inclusivo o a favor de la ideología de género o a favor de cualquier otro tipo de manipulación mental, es preocupante porque está poniendo al servicio de la falsedad su fuerza de trabajo. Por eso Entiendo. está bien que vos y yo nos encarguemos de esto y hagamos esta réplica, que es la que vamos a hacer ahora enseguida. A ver, para los que no lo conocen a Juan Carlos Monedero, recuerden en la descripción de este video les voy a dejar el enlace a sus redes sociales. Fíjense, esto lamentablemente no se puede ver con claridad por la luz acá blanca que tengo de frente, que un día me voy a quedar ciego, pero esta es la tercera edición del libro de Juan Carlos Monedero, Lenguaje, Ideología y Poder. O sea, Juan Carlos Monedero ya viene hace años
trabajando obviamente él tiene una formación académica en la filosofía y desde su área él viene trabajando en todo lo que tiene que ver con el lenguaje. O sea, Juan no es un opinólogo como lo puedo ser yo en muchos temas y por ejemplo en este, ¿no? Yo soy un mero opinólogo, pero acá Juan ha llevado años trabajando en este tema, investigando este tema y es por eso que estoy muy contento de que hoy me pueda acompañar. Juan, para vos seguramente el tema del lenguaje inclusivo no es nada nuevo. Lamentablemente no, Santiago, para vos tampoco. Primero porque vos que seguís los acontecimientos y las distintas arenas ideológicas te ha sonado. Lenguaje inclusivo, el llamado lenguaje inclusivo, vamos a ver que no es ni lenguaje ni es inclusivo. Pero sabemos que es una estrategia más, no es la única y no es la principal, pero es una estrategia más dentro de esta batalla semántica, esta guerra lingüística que las fuerzas del mal están llevando contra la realidad. Y vamos a ver que una de las ideas es la provocación. El lenguaje inclusivo es deliberadamente una provocación con la que se busca de alguna manera boicotear y poner incómodo a la gente en el uso del lenguaje tradicional. Es decir, no solo hay que cambiar las estructuras mentales, sociales, políticas, sino también hay que cambiar las estructuras lingüísticas. Y así como el terrorista metió una bomba para ir contra el sistema, ahora ellos meten una bomba en el lenguaje, que es el llamado lenguaje inclusivo. De eso se trata, estimado amigo. Bien, buenísimo. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, tenemos que ir a los bifes. A ver, vamos a pasar a la siguiente escena. Fíjense. Y ahí como ustedes... A ver, ahí aparecimos nosotros. Ahí como ustedes podrán ver, ya tenemos el video en pantalla. Vuelvo a repetir, el video es del canal Curiosamente. Se llama ¿El lenguaje inclusivo sirve de algo? Y bueno, lo que vamos a hacer, yo simplemente conduciendo aquí, es ver a ver si realmente sirve de algo. La modalidad va a ser la siguiente. Cada vez que Juan Carlos Monedero quiera decir algo al respecto, va a levantar la mano o hacerme alguna señal, yo voy a poner pausa en el video y él nos va a dar algún punto de vista al respecto. ¿Te parece, Juan? Me parece muy bien. Arranquemos cuando quieras. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, curiosamente respondido por Rincón Apologético en compañía de Juan Carlos Monedero. ¡Vamos! Este video fue patrocinado por Platzi, la plataforma de aprendizaje online que te enseña todas las habilidades. Bueno, espero que Platzi también de alguna manera nos patrocine a nosotros, ¿no? Porque le estamos metiendo el chivo acá gratis. Para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. ¿De verdad el español es un idioma machista? Y si no, ¿por qué decimos nosotros, aunque en un grupo la mayoría sean mujeres? Cuando alguien dice la historia del hombre, ¿no incluye la historia de la mujer? ¿Está bien cambiar las os por arrobas, x o es? ¿Destruiríamos el idioma si lo cambiamos así? Y sobre todo, si lo modificamos, ¿tendría algún efecto positivo? Hoy preguntémonos, ¿el lenguaje inclusivo sirve de algo? Si alguien llega a una reunión y saluda "buenas tardes a todas" y hay un hombre, probablemente este emitiría un y la persona recién llegada se vería impelida a corregir: perdón, buenas tardes a todos. Este uso en el que la opción masculina engloba tanto a hombres como a mujeres se llama masculino genérico. ¿Eso indica que el español es un idioma sexista? ¿Y no se te hace curioso que en español, francés e italiano las cosas tengan género? ¿Por qué la hoja es femenino y el árbol masculino? Bueno, pero ¿por qué hablamos así? Antes de existir el español, existía el idioma indoeuropeo, abuelito de casi todas las lenguas de Europa, India y la meseta iraní. Esta lengua hipotética, la única distinción de género que hacía era entre lo animado, o sea, personas y animales, y lo inanimado, cosas y plantas. No había distinción de género. Para hacer la distinción entre personas, había que usar expresiones del estilo de bebé varón o bebé mujer. Se cree que en indoeuropeo, mujer se decía algo así como güena. Esa A al final se empezó a usar al final de los sustantivos referentes a personas para hacerlos femeninos. Una de las ramas del indoeuropeo, la itálica, dio origen al latín.
En latín existen 3 géneros: femenino, masculino y neutro, pero estos no se notan en la terminación de la palabra. El árbol llamado pinus es femenino, por ejemplo, pero sí se empezó a usar la A al final de algunas palabras para hacerlas femeninas. Ok. Juan, ¿vos sabés hablar en latín? ¿O entendés algo de latín? Entiendo algo de latín. En la ¿Sabés facultad que, de sabés que no te lo había preguntado, pero suponía de que algo tendrías que entender al respecto? Sí, en la facultad de filosofía de la UNSTA hemos estudiado latín, tuvimos 2 niveles, y después asisto también a misa en la forma del rito extraordinario, en donde también las oraciones, Se hace en el como el latín. Padre Nuestro y otras, se rezan en latín. Así que algo de latín puedo llegar a entender. Acá la primera cosa que quiero decir es esta. Él dice que en el latín no se notaban las terminaciones si eran varones o mujeres, pero los que hablaban latín sí lo sabían. O sea, nosotros desde acá no lo sabemos. O sea, acá hay Claro. una primera corrección que podemos hacer. El que maneja el latín sí sabía que algunas terminaciones respondían al femenino o al masculino o al neutro. Y por el contexto podía determinar también, porque conocía las reglas o debía conocer las reglas sintácticas, si era masculino o femenino. O sea que no es así como él dice no se, que no se determinaba por la letra final. O sea, se determinaba por la desinencia, o sea, por la terminación. Pero ellos sí sabían cómo, si un sustantivo era masculino o femenino. Bien, bien, buenísimo. Bueno, continuamos entonces con el video. Vamos. Si filius es hijo sin indicar su género, decir filia ya indicaba el concepto de hija. La A al final nació para señalar el género de una persona cuando era necesario destacarlo de la norma general. Avus es abuelo y abuela avia. Algunas otras palabras terminaban en A por otros motivos, por ejemplo porque en latín los plurales terminan en esa letra. Conforme el latín se fue extendiendo por el mundo, se fue convirtiendo en todas las lenguas romances, entre ellas el español. En estos idiomas, esta costumbre de distinguir personas por género pasó también a las cosas. Casi todas las palabras latinas terminadas en U. Sí, dígame. Él dice esta costumbre de distinguir personas por género. No, señor. Distinguimos personas por sexo. Él acá ya está metiendo la palabra género, pero nosotros no, esto no tenemos por qué asumirlo. Totalmente. Y además, permitime hacerte una pregunta, ¿no? Esta distinción sexo-género es algo novedoso, podríamos decir. No para el tiempo que se está supuestamente evaluando en el video. En ese De tiempo ninguna la manera. gente no distinguía o no diferenciaba el sexo del género, ¿no? Por supuesto, porque el concepto de género es un artificio ideológico de poca monta y de poca data. O sea, Entiendo. intentar analizar esto en latín desde la ideología de género es absolutamente improcedente. Él debería decir, si quiere ser serio, mostrar lo que los antiguos y medievales entendían por eso. Después decir, bueno, yo estoy de acuerdo o no, pero él ni siquiera está haciendo eso. Está introduciendo clandestinamente un concepto para que nosotros como decimos en Argentina, nos metan el perro sin darnos cuenta. Bueno, nos dimos cuenta. Bien, buenísimo, buenísimo. Seguimos. Us o en por economía se convirtieron en terminadas en o y se volvieron masculinas, conservando su estatus de lo normal. Pinus se convirtió en pino y las terminadas en a, ya sea por ser plurales o por referirse a hembras, fueron consideradas femeninas. Algunas excepciones son las palabras día y mano, aún no se sabe por qué. Entonces es fácil entender por qué la Real Academia Española considera que palabras como nosotros, amigos, vecinos, aunque estén en masculino, incluyen tanto a hombres como mujeres. Es el masculino genérico que tiene su origen en el latín. Lo que sí es cierto es que el latín se desarrolló en una sociedad en la que la cultura era androcéntrica, centrada en los varones. En Roma era... El machismo siempre está, el patriarcado siempre presente, ¿no? Es el Ahí demonio. Ahí viene la madre del borrego. Lo que va a plantear acá es que
un idioma machista respondía a una cultura machista, y que para cambiar esa cultura machista tenemos que cambiar el idioma supuestamente machista que teníamos por otro. Esa alineación va a plantear como si, primero, justamente, dando por supuesto una parte clave, que es esto de que era una cultura androcéntrica, ¿no? Después va a decir barbaridades sobre la Edad Media, ya lo vamos a ver, Ok. pero acá es donde ya está metiendo el veneno. Por eso es que tenemos que alertar sobre esto, porque esto se dice en 5 segundos, pero luego la refutación y el análisis lleva más tiempo. Bien, bien, buenísimo. Seguimos, seguimos. Eran los hombres los que tomaban las decisiones, los que protagonizaban los grandes sucesos sociales y quienes escribían la historia y las reflexiones filosóficas, mientras que las mujeres no tenían derechos legales y dependían en todo de sus padres y esposos. De manera que el masculino genérico le vino muy bien a esta cultura en la que el varón era considerado Sí. Acá está confundiendo distintos tipos de épocas. Es verdad que en ciertas etapas de la historia de Roma había un pater familias que tenía muchísimos derechos, incluso el derecho de la vida o la muerte, ¿no? El padre de familia, el pater familias. Incluso había esclavitud como una institución aceptada en el mundo antiguo, también en el romano, y es verdad que la mujer no tenía el mismo poder de decisión que el hombre. Pero de ahí a decir, eso es una constatación objetiva, de ahí a decir que el lenguaje fue causa de esto o es efecto de esto, ya es un salto que habría que probar, por lo menos habría que tomarse la molestia en demostrar. Y mucho más grave es acusar luego a las civilizaciones siguientes de un cierto machismo o desprecio de la mujer. Sí, 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 totalmente. O sea, eh, parece ser un salto de supersticioso, ¿no? Ni siquiera de fe, ¿no? Ni siquiera de fe ciega, ¿no? Un salto supersticioso presuponiendo que, bueno, mi hipótesis es la correcta y le encajo ahí forzosamente para que todos los demás crean de que, bueno, es así como es que han sucedido las cosas. Seguimos. la medida de todo. Estos patrones sociales y culturales se perpetuaron durante toda la Edad Media y, aunque se han ido transformando, muchos siguen vivos hasta la actualidad. En términos efectivos, lo masculino en el lenguaje representa lo normal, el referente por default en el que pensamos cuando enunciamos todos y Sí, Acá viene la referencia que no podía faltar a la Edad Media. Estamos hablando de un periodo que, según los historiadores, comienza en el 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y que termina en, algunos dirán 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, otros dirán con el descubrimiento de América, 1492, pero estamos hablando más o menos de 1000 años. Y él engloba 1000 años y los reduce a esto. Ya está, tenemos una etiqueta que abarca 1000 años. O sea, y acá no importa que la Edad Media, una edad asignada por el cristianismo, considerara que la Virgen María era la Madre de Dios, no importa el lugar al que fue elevada la mujer, y no importa las novelas de caballería donde se hablaba de la liberación de la mujer por parte de los secuestradores. Esto eso no importa, Santiago, sino que se reduce a lo ideológico. Ahora, fíjate vos, todas las cosas, todas las glorias que se hacían y todos los detalles que la civilización cristiana y medieval tuvo para con la mujer, no importan. Y todos los ataques permanentes que la mujer recibe en la actualidad no reciben ningún comentario. Hoy la mujer en la pornografía está reducida a ser una mercancía. Hoy vos, pagando $1 o a veces sin pagar, podés ver una mujer desnuda. Mientras que la doctrina o el concepto medieval era que vos para ver una mujer desnuda tenías que pagar con tu libertad, casarte. Mirá cómo estamos la diferencia. Antes la mujer tenía un precio. Hoy la mujer tiene un precio, antes tenía un valor. qué bueno Entonces, eso, qué bueno, me toda la encantó eso. actividad que tenemos en la actualidad es un profundo desprecio a la mujer. Totalmente, totalmente. Pero eso sí, tenemos lenguaje inclusivo, Santiago. No, bueno, 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 Viva pero la libertad. yo lo que te respondería si estuviera con un pañuelo verde en el cuello
sería, lo que vos no entendés es que en esta etapa estamos viviendo la liberación de la mujer, ¿no? Y bueno, esto que vos lo considerás negativo, en definitiva es la libertad que la mujer ha ganado en Occidente para dedicarse a lo que ella quiere. Y si ella quiere poner un precio por su cuerpo, para mostrarlo, para utilizarlo de ciertas formas y demás, está todo bien, porque en definitiva es el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. A eso yo respondería lo siguiente. En primer lugar, muchas veces esas mujeres son forzadas por las circunstancias o forzadas por rufianes inescrupulosos a prostituirse o a ser parte de la industria pornográfica, que aunque no sea lo mismo que la prostitución, se le parece bastante. En segundo lugar, no creo que el sueño de ninguna de esas niñas a los 6, 7 años hubiese sido ser alguna actriz porno o una mujer que vende su cuerpo por dinero. Sí. Entonces, no me hablen de opciones cuando una persona tiene algún tipo de urgencia o de baja autoestima que la lleva a ser parte de esa industria macabra, en la que además están rodeadas, aquellas mujeres que han podido salir lo dicen, de peligro, de violencia, de adicciones, alcoholismo, drogas. Entonces, no me vendan Una, esto como Disneylandia. Totalmente, una práctica bastante interesante, y se las recomiendo a la gente que está conectada del otro lado, es ver entrevistas de ex actrices porno. Y no hace falta, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia, ¿no?, de actriz porno convertida al cristianismo. No hace falta que esté convertida al cristianismo. Fíjense de que la gran mayor parte de las ex actrices porno van a contar lo lamentable de lo que es trabajar en esa industria. Sea o no sea cristiana en la actualidad, todas, más allá de su cosmovisión, no digo todas, digo la mayoría simplemente porque debe haber alguna que otra que no, pero la mayoría, o sea, quiere borrar esa parte de su pasado, hechos de violencia, hechos mezclado con drogas, con prostitución, alcohol, en momentos en Abuso sexual. donde se Sí, sintieron sí. objetos, o sea, objeto, la trataban como si fueran una cosa, ¿se entiende? Entonces, una degradación total, ¿no? Y a eso hoy por hoy le llamamos libertad de la mujer, ¿no? Pero bueno, nada, es una linda práctica que estaría bueno que la hagan. Yo he visto varias entrevistas a ex actrices pornos y la verdad que siempre marcan básicamente lo mismo, ¿no? Que lamentan la mayor parte de las cosas que hicieron en el pasado. Y que además esa profunda desvalorización de la mujer coexiste con el lenguaje inclusivo. O sea, si supuestamente el lenguaje inclusivo produce mágicamente que nos queramos todos y empezamos a tratar bien a la mujer, no veo correlación en la realidad con eso. Totalmente. Veo lo contrario. Sigo. Y lo femenino viene a ser un caso especial que muchas veces ni se menciona ni se piensa. Por eso han surgido movimientos que reclaman que se use el llamado lenguaje inclusivo o incluyente para que la mitad de la humanidad esté presente en nuestra habla y nuestra escritura, incluyendo mujeres y personas de otros géneros. Y es que lo que no se menciona, no se piensa, es hacer como si no existiera, pero realmente serviría de algo cambiar nuestra. ¿Y si te enseña? Sí, te hice una señal. Sí, decime. Acá él dice una gran verdad. Lo que no se menciona es como si no existiera. Esto justamente ha sido la estrategia, por ejemplo, de International Planned Parenthood Federation. No mencionar al bebé, no Claro. hablar de la persona por nacer, decir embrión, feto, preembrión, decir la palabra producto de la concepción, eliminar la palabra madre, la palabra padre. En esto es verdad. Pero lo que hay que decir es que no es que las palabras femeninas estaban eliminadas del lenguaje o están eliminadas del lenguaje castellano, eso de ninguna manera, sino que se utilizaba otro tipo de pronombres que los incluía de hecho. Claro. Es mucho más importante que haya un respeto efectivo a la mujer que el hecho de que alguien diga todos y todas o ellas y ellos. Totalmente, totalmente.
Fíjate sin ir más lejos, ¿no? O sea, más allá de que podríamos discutir si lo que se considera femicidio es realmente un femicidio en al menos nuestro país y demás, ¿no? Pero más allá de esa discusión, fíjate cómo a medida de que tratan de aumentar la implementación, ¿no? La aplicación y el obligarte a utilizar el lenguaje inclusivo en todas sus formas, mismo así parecen cada día los noticieros de forma contradictoria mostrarte cómo más mujeres mueren en manos de hombres sádicos y cosas por el estilo. Entonces, más allá de que el dato sea erróneo en sí, termina siendo contradictorio si es que es verdad, porque en definitiva modificar el lenguaje no está trayendo resultados beneficiosos para cambiar la mentalidad de una sociedad machista heteropatriarcal, ¿no? Bueno, esto es una conversación que hemos tenido con un amigo mío llamado Alejandro, aprovecho para mandarle un saludo, que decía justamente esto, decía, en los últimos 12 años, 15 años de esta parte, el Estado ha invertido cada vez más en visibilizar el problema de las mujeres, cada vez más en lenguaje inclusivo, cada vez más en ideología de género, cada vez más en feminismo. O sea, hoy se habla de feminismo más que nunca, ¿verdad? Y cuando vos ves los crímenes, sigue habiendo crímenes de pobres mujeres asesinadas por animales. Porque ya llamarlo varón creo que es un error. Por hombres violentos. Entonces, ¿qué significa? Que el botón que estás tocando no es el que arregla el problema. Entonces, ¿qué significa también? Que no solo que el botón que estás tocando no es el que arregla el problema, sino que estás creando otra cosa, que las consecuencias de lo que estás produciendo son otras. Y yo estoy convencido de que lo que les interesa son esas otras consecuencias. Lo otro es una excusa, es un pretexto ideológico para meter estas ideologías. Si después mueren mujeres, mueren varones, no les interesa. Totalmente. Y lo están demostrando con su conducta. Seguimos. ¿Forma de hablar? ¿El lenguaje puede modificar la realidad? Pues sí, hay diversos estudios que muestran cómo el lenguaje no solo expresa el pensamiento, sino que determina cómo pensamos. La lengua le da forma a nuestra percepción de la realidad. Para empezar, el lenguaje afecta cómo nos sentimos. En un estudio se le dio a leer a un grupo mixto de aspirantes una entrevista de trabajo. A la mitad se le dio en lenguaje convencional masculino y a la otra mitad se le dio el escrito en lenguaje inclusivo, y luego les preguntaron qué tan bienvenidas y bienvenidos se habían sentido. Los hombres de ambos grupos no mostraron diferencia alguna, pero las mujeres que leyeron la entrevista en lenguaje inclusivo se sintieron menos excluidas y marginadas que las del otro grupo. Pero también afecta fenómenos más concretos. En otro experimento se demostró que cuando los adultos usaban el masculino genérico, niñas y niños se mostraban más propensos a formarse estereotipos de cuáles eran empleos para hombres y cuáles para mujeres, lo que podría afectar sus futuras elecciones de carrera. En un estudio hecho en Suecia, se mostró que los niños y las niñas que... Sí. Lo que ellos llaman estereotipos de género, en la mayoría de los casos no lo son. Que hayan obreros trabajando y que sean hombres no es un estereotipo de género, es consecuencia de que es un trabajo que por la naturaleza de ese trabajo es más propicio para varones. De lo mismo pasa con las maestras de jardín. O sea, ¿cuántos maestros de jardín conocemos? Deben haber poquísimos. Porque es un trabajo que por la naturaleza de la mujer termina es más siendo propicio una respuesta de la naturaleza del individuo, ¿no? O sea, la feminidad es inherente a la naturaleza de la mujer. Por ende, va a sentirse más atraída a cierto tipo de actividad en donde esa relación maternal pueda llegar a estar presente. Lo contrario pasa con el hombre, ¿no es cierto? Creo de que es una respuesta de la naturaleza del individuo más que de un estereotipo establecido Totalmente. por un patriarcado, cosas por el estilo. Lo cual no significa que yo no pueda jugar y matarme de risa con un bebé de 2 años, Obvio. como lo hago con mis sobrinos o con los hijos de otros amigos, ni que tampoco significa que una mujer no pueda hacer trabajos de albañilería o propios de más fuerza. Pero la verdad es que no es que nadie les ponga una pistola en la cabeza para que no vayan. No van ellas porque no quieren, no se dio así.
O sea, no podemos buscarle más vuelta. Por eso es que los trabajos en general, en la mayoría de los casos, no son causa de la feminidad o masculinidad, sino más bien efecto. Claro, Y acá está la gran totalmente. cuestión. Para ellos se trata de una oferta que el mundo está poniendo una conspiración mundial para que las mujeres no hagan esos trabajos y para que los hombres no hagan los otros trabajos. Y no es así, Y es sino que más, brota de la naturaleza. podríamos decir, bueno, a ver, que hasta quizás hace 100, 150 años atrás, ciertos trabajos que los hagan mujeres o ciertos trabajos que los hagan hombres, por una cuestión cultural, que es lo más normal del mundo, pueda llegar a ser visto como extraño, raro. Yo creo de que no estamos en desacuerdo con que eso haya sido, eso haya ocurrido. Pero ahora, siglo XXI en Occidente, donde ya no hay estas barreras culturales, podríamos decir también, sino que vos de repente te llamás un Uber y te encontrás con que una chica lo está manejando. Y las posibilidades están abiertas para todo. No es que de repente vos vas a buscar laburo y solamente se buscan hombres. No, se busca personal idóneo. Y la Claro, idoneidad depende muchas veces de la naturaleza del individuo, ¿no? Yo, por dar un ejemplo, pese a que soy hombre, por mi contextura física no ejercitada, no soy idóneo para ciertas tareas, ¿se entiende? Pero esto no tiene que ver por una imposición patriarcal, sino por la naturaleza del individuo. exacto. Exacto, es como si el ciego va al registro de conducir y le dicen, señor, no le podemos dar el carnet, pero ¿por qué? Porque usted es ciego, me está discriminando. Y Claro, sí, pero la realidad no te puedo, o sea, o si yo quiero ir a pilotear un avión y a Santiago me recibe y no me quiere dejar pilotear un avión, pero Santiago, yo quiero pilotear un avión, pero Juan Carlos no tenés idea de cómo pilotear un avión. totalmente, No, pero yo lo totalmente, quiero manejar igual, me está discriminando, esos son mis derechos humanos. ¿Qué está pasando totalmente. acá? Entonces, de la misma manera pasa entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que acá se está problematizando lo obvio. Eso es lo que tenemos que entender. Se está buscando o dar a entender que cierto estado de cosas no es producto de la naturaleza, sino es producto de la imposición maligna de alguien. Cuando probablemente sea en parte producto de la naturaleza y en parte puede haber o no algún tipo de eh, costumbre cultural Pero que es un puede efecto, cambiar. Pero mientras, digamos, el problema es que no haya oportunidades para los totalmente, idóneos. Como las totalmente. matemáticas, en general, los varones destacan mucho más en matemáticas. En general, o en ajedrez. Totalmente. Sí, existe la serie esta de Elizabeth Harmon, que yo la vi y está buenísima. Pero en general, los varones son más propicios a jugar al ajedrez que las mujeres. ¿Y Totalmente. qué? No pasa nada. Y del otro lado, y hay un montón de mujeres que son más propicias para otras tareas. Sí, sí, sí. Y Es las saben que hacer mucho mejor que vos y que yo. Y a mí no es un problema para eso. Al contrario, yo doy gloria a Dios por esa diferencia. obvio, obvio. Y además, a ver, perdón si hablo de más, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que la cultura termina siendo el resultado de cómo las comunidades, interactuando sus individuos entre sí, se adaptan para poder hacer lo que hacen de la mejor manera, ¿no? Entonces, es una respuesta inherente a la naturaleza del individuo. Si sabemos de que hay personas que funcionan y hacen mejor cosa en X área de la sociedad, o sea, la sociedad se organiza de tal manera que podamos avanzar y podamos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, esa cultura, costumbre, tradición termina siendo el efecto del ordenamiento propio de las comunidades por causa de su propia naturaleza, la naturaleza de los individuos. Así es, estimado mío. Seguimos. Habían sido educados en escuelas con lenguaje y prácticas inclusivas, tenían más posibilidades de tener éxito en un futuro. Y como estos hay muchos ejemplos más. Pero, ¿usar lenguaje inclusivo no destruye el idioma? En primer lugar, los idiomas están evolucionando todo el tiempo. El español que usas hoy no es el mismo que usaban tus abuelos o el que usaba Cervantes, y seguramente el del futuro también será diferente. La única diferencia es que común Sí, Acá él hace una falacia, porque el español sí, no es el mismo de siempre. Lo que pasa es que la diferencia está en que a veces
hay una evolución o mutación natural y otras son una mutación provocada. La mutación que se busca lograr con el lenguaje inclusivo no tiene nada de natural, más bien forzada, lo están metiendo con calzador. Te obligan a que escribas un trabajo práctico con lenguaje inclusivo, te dicen que si no hablas lenguaje inclusivo estás excluyendo a las mujeres, entonces te corren desde el lado del honor social. No tiene nada de natural esto. Totalmente. Es un chantaje psicológico. Totalmente, totalmente. A ver, sino que alguien pruebe, o sea, cuándo es que la fuerza del Estado ha impuesto de alguna manera que dejemos de decir vosotros para empezar a decir ustedes, ¿no? O sea, tendrían que empezar a mostrar cómo en el pasado también se actuó de la forma en la que se está actuando en el presente para estar justificados en que, bueno, es este el camino. Pero este cambio y mutación que ha habido del lenguaje a lo largo de la historia se ha dado, como vos decís, por orden natural, por la relación propia de los individuos que forman parte de una comunidad. Pero, bueno, nada, hay veces que es difícil incluso más, de entender. el hecho del vosotros y ustedes, ya que lo mencionás, tiene algo que ver con las escalas del lenguaje. Es decir, se supone que a medida que uno utiliza un lenguaje con una escala más alta, lo que hace es modelar la psicología del otro para prepararlo a un tipo de contenido de mayor importancia. Por ejemplo, está bien que en las sentencias judiciales se utilice, en las sentencias judiciales se utiliza mucho el latín, se utilizan algunos lenguajes más finos, más refinados, y corresponde a la estatura del juez. A mí me parece excelente eso. El juez no tiene que hablar como si está tomando un café con un amigo. Tiene que hablar un lenguaje alto porque está en un oficio, en una función, en una misión alta. Lo mismo pasa con el sacerdote. Por eso fue tan grave, ahora meto un comentario de la pasada, que en las misas católicas en lenguaje castellano sustituyan el vosotros por el ustedes. Antes el sacerdote decía, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y ahora, por responsabilidad de la Conferencia Episcopal Argentina primero y del Papa después, se ha hecho un documento que los obliga a decir, tomen y coman, y este cuerpo será entregado por ustedes. Con lo cual se hace bajar la escala y se utiliza un lenguaje más cotidiano. Pero al hacer eso se le quita justamente al momento de la consagración y a los otros momentos de la misa esa importancia decisiva. Entiendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo que hace justamente es anticipar la psicología de lo que estamos hablando. Y eso es importantísimo. Por eso no podemos hablar de cualquier manera en cualquier momento, sino que adecuadas circunstancias. Circunstancias especiales o circunstancias extraordinarias exigen un lenguaje extraordinario. Perfecto, perfecto. Continuamos. Comúnmente no nos damos cuenta de los cambios y esta vez se está buscando que suceda de manera consciente y deliberada. Si es algo forzado y no prospera, solo el tiempo lo dirá. Pero las nuevas generaciones parecen mucho más dispuestas. Si es algo forzado, el tiempo lo dirá. No, amigo, viví el presente. O sea, es forzado. No necesitamos esperar 50 años para saber si esto es forzado. Totalmente. A adoptarlo. En Suecia, por ejemplo, en los años 60, se propuso el pronombre neutro hen, que sería el equivalente al elle del español. Al principio hubo muchísima resistencia y burlas, pero en la actualidad está ganando aceptación y se usa en periódicos e instituciones. En segundo lugar, hay una mala concepción de qué significa usar lenguaje inclusivo. No. Sí. Dice, está ganando aceptación como si fuese un argumento. Eso no es un argumento. Puede ganar aceptación cualquier cosa. Sobre todo cuando hablamos de una aceptación producto de la extorsión social de que si no usas esto vas a quedar mal, vas a perder el trabajo, etc. Totalmente, totalmente. No significa poner la letra E al último de todas las palabras. El uso de la E se propone solo para mencionar a personas de género no binario o para referirse a alguien cuyo género no está determinado por no ser alguien específico. Como en el ejemplo, quien sea elegide deberá postularse como candidate. Puede que suene peculiar, pero peculiar no es necesariamente malo. Claro que este uso no está aprobado por la Real Academia Española aún.
aún. A reserva de lo que podamos discutir sobre la legitimidad de la RAE, por ahora conviene mencionar que la Fundación del Español Urgente, Fundeu, organización apoyada por la Real Academia, sí dice que si lo que se quiere es dar una imagen más representativa de la realidad y sobre todo hacer la realidad más inclusiva, el lenguaje es una de las herramientas más eficaces. Darle nombre a lo que queremos. Sí. Voy a leer sobre el tema de la palabra inclusivo A ver. un fragmento de un brillante artículo del magíster en filosofía mexicano Miguel Ángel González. El artículo está presente en academia.edu, se llama Lenguaje inclusivo o jerga ideológica, y dice así, ¿no? Dice, todo lenguaje, en tanto que es lenguaje, ya es en un cierto sentido lógico, inclusivo y exclusivo. En efecto, las palabras de un idioma incluyen, en cuanto a su extensión conceptual, a todos los miembros reales en cuanto a que son sus referentes. Así, por ejemplo, en el caso del sustantivo perro, esta palabra incluye a toda realidad que la esencia de perro esté realizada. Dicho de otro modo, el concepto perro incluye a todos los perros reales, así como excluye a todos los sustantivos que no son perros. O sea, el lenguaje de por sí es inclusivo. Ya agregarle el hecho de la palabra inclusivo es ya una redundancia. Y por eso, como dice Miguel, el llamado lenguaje inclusivo dice, no consiste en otra cosa sino en la alteración gráfica y fonética de la terminación de algunas palabras de nuestro idioma español. El supuesto lenguaje inclusivo a lo mucho se constituye por un conjunto de 20 pseudopalabras que no pueden hacer en conjunto un sistema capaz de servir para una comunicación humana adecuada y efectiva. El supuesto lenguaje inclusivo, y con esto termino, no es sino la alteración o modificación de la terminación de las palabras de nuestro lenguaje. Pero un grupo de palabras alteradas no hacen otro lenguaje. En efecto, un verdadero lenguaje posee elementos como verbos, sustantivos, adverbios, artículos, preposiciones, adjetivos, conjunciones, tiempos y modos, así como reglas gramaticales correspondientes al uso correcto de estos elementos, y sin las cuales no podría cumplirse el fin de expresar un mensaje con sentido completo. Santiago. Más claro, échale agua. Seguimos. Que exista, a lo que queremos identificar, fomentar y cuidar. Nombrar es siempre uno de los primeros pasos y lo es precisamente porque posibilita el reconocimiento que está en la base misma de la existencia. Así es, están a favor, no específicamente de la E neutra, pero sí de un lenguaje más inclusivo. Entonces, si te parece demasiado radical usar la E inclusiva, aquí te van algunos consejos para usar lenguaje incluyente que no hacen enojar a la RAE. 1. Usar los femeninos de las profesiones cuando quienes las ejerzan sean de ese género. Presidenta. Una piña en el hígado, o sea, desvirtúa lo que es la palabra en sí mismo, ¿no? Porque es algo que se desprende del ente, ¿no? La verdad que, bueno, este tipo de consejo me parece que no es apropiado. Y por eso, justamente porque no es apropiado, fue tan difundido por nuestra Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sí, la Real Academia acepta presidenta, ingeniera, médica, arquitecta, jueza y, aunque suene raro, hasta pilota, obispa y muchas más. Y aunque algunas palabras como música, química y jardinera ya significan otra cosa, nada impide la polisemia, o sea, que signifiquen también otra. 2. Eviten lo posible el masculino genérico. Para eso puedes usar el desdoblamiento. Sí. La polisemia es otra cosa. La polisemia se da, por ejemplo, cuando yo digo la palabra vela, que tiene... ¿Vos en qué pensaste si yo digo vela? Y se me cortó la luz. En la vela, exactamente, de cera. Pero también podrías haber pensado en la vela de un barco. Claro, es cierto. Polisemia, ¿no? Muchos sentidos. Pero ahí hablamos de algo espontáneo. Esto no es polisemia. Entiendo. Bien,
Buen ejemplo. Seguimos. Desdoblar, por ejemplo, el genérico niños en niñas y niños, amigos en amigos y amigas. A veces puede ser pesado desdoblar todos los plurales, así que Fundeu recomienda algo radical pero gramaticalmente correcto. Cuando el grupo incluya claramente más mujeres que hombres, usemos el femenino. Por ejemplo, si en una clase hay más chicas que chicos, se vale decir las alumnas. Será cosa de acostumbrarnos. También se pueden usar sustantivos neutros. Si mi grupo de amistades incluye personas de más de un género, puede ser más económico decir mis colegas o mis camaradas. Además, Camarada, bien comunista, ¿no? No se solo puede los comunistas lo usan, pero sí. sustituir los artículos los y el por quien o cualquiera. En vez de decir los que quieran inscribirse en el equipo hagan una fila, se puede decir quienes quieran inscribirse en el equipo hagan una fila. En vez de el que esté interesado levante la mano, cualquiera que tenga interés que levante la mano. O usar la palabra personas. En vez de los sordos, decir las personas sordas. 3. Sustituir los colectivos masculinos. Por ejemplo, usando colectivos neutros. En vez de los ciudadanos, la ciudadanía. En vez de el hombre, el ser humano. Por eso que ya no es más el día del niño, sino el día de la niñez. De la niñez. O de las infancias. Ajá. Acá lo que me parece más grave de todo es, primero, cómo se presiona al individuo común para que, o por el argumento demagógico de incluir a las mujeres, así somos más simpáticos todos, o por el argumento ad baculum de, ojo que si no hablas así vas a tener consecuencias, o sea por demagogia o por apelación al báculo. De las dos maneras se está metiendo la ideología a desfigurar el castellano. Y lo más grave de todo es esto, es que nos hacen sentir que tienen el poder para obligarnos no solo a hacer cosas, sino hasta cómo llegar a hablar. Y cuando uno acepta eso, si es que lo acepta, que no es nuestro caso, afortunadamente, pero si uno lo acepta ya, comete una pequeña claudicación. Entonces ya el propio sentido del honor se empieza a desmoronar. Porque vos decís, uy, ya acepté esto para que no me persigan, para que no me molesten, para que no me acosen, para que sea. Pero en tu interior vos sabés que estaba mal que lo aceptes. Sabés que cediste, que aflojaste. Claro. Y creo que acá está la gran clave de esta guerra psicológica que representa el lenguaje inclusivo. Toda la razón. También se puede omitir el sujeto. En vez de los niños menores de 10 años entran gratis, simplemente menores de 10 años entran gratis. O incluso cambiar el enunciado de la tercera persona a la segunda. En lugar de los interesados pueden enviar su solicitud, decir puedes enviar tu solicitud. Y claro, cuando hablemos con alguien que nos pida que nos refiramos a él, ella o ella con determinado pronombre y género, lo más cortés y empático será hacerlo como nos lo pida. Usar determinado lenguaje no solo es cuestión de corrección, sino también de entendernos y comunicarnos, y conlleva una postura ética y política. La decisión queda a tu criterio. Al final, la lengua la hacemos quienes la hablamos. Bien, a ver, pará. Aquí nos encontramos nuevamente. Bueno, para ir aterrizando y ya finalizando, Juan, ¿qué ibas a decir? Y acá de nuevo se hace una apelación a la empatía, ¿no? Si alguien nos pide que hablemos mal, entonces, ¿sabes qué, Santiago? Aceptemos el mal, por buena educación. Entonces, lo que estamos haciendo es entronizando un criterio erróneo. Si el otro me pide que haga algo que está mal, bueno, yo por buena educación lo voy a hacer, total, ¿qué me cuesta? Bien, yo les digo a nuestros oyentes, tengan mala educación, no acepten eso, no hablen mal y traten de resistir y contraatacar todo lo que puedan, por supuesto. Así que no caigan en esta extorsión emocional y no crean que son mal educados por hablar como corresponde, al contrario. Así O sea, es. esto es un complejo de culpa, mirá cómo te quieren meter culpa. En el fondo te están intentando manipular y esto tiene que quedar perfectamente... Totalmente. Y por medio de esa
explícita manipulación que hay, ¿no? Nos damos cuenta de que esta supuesta mutación del lenguaje que se ha dado a medida que el tiempo ha avanzado a través de la historia, no es el caso acá. Acá es evidente de que hay una manipulación, de que hay un acto forzado hacia aquellos que queremos seguir hablando bien. Juan, te agradezco muchísimo por este tiempo que me has dado. Para los que ven este video grabado, en la descripción de este video te vas a encontrar con todos los links que te llevan a las redes sociales de Juan Carlos Monedero para que lo empieces a seguir, para que compres este libro que es maravilloso, Lenguaje, Ideología y Poder. Yo tengo ya mi tercera edición aquí en mis manos y para que, bueno, nada, puedas también compartir del laburo que está haciendo Juan Carlos. Juan, de verdad muy agradecido con tu persona siempre. No, a vos, Santiago, por tu espacio, por tu tiempo. Te mando un gran abrazo y también un saludo para todos los oyentes. Hasta muy pronto. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que están del otro lado. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.